Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 19 de enero. Las consecuencias del pecado. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Este versículo revela una de las primeras consecuencias del pecado, y es el temor. Quienes antes disfrutaban de la presencia de Dios, ahora se esconden. El pecado no solo rompe un mandamiento, rompe la paz del corazón, mis hermanos. Cuando la conciencia ya no está tranquila, el ser humano huye, no porque Dios deje de buscarlo, sino porque el pecado crea distancia. Y debemos de tener en mente, mis hermanos, que el pecado siempre separa y Dios siempre busca restaurar. Párrafo número 1. Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia. No desafió con su mente a Dios, ni habló contra el Altísimo. Simplemente actuó en forma opuesta al expreso mandato divino. ¿Cuántos actúan hoy de la misma manera y la culpa de ellos es de mayor magnitud, pues cuentan con la experiencia de la desobediencia de Adán y de sus terribles consecuencias, que os advierten del peligro de transgredir la ley de Dios? Por lo tanto, disponen de mucha luz sobre este tema y no tienen excusa alguna por su culpabilidad de negar a Dios y desobedecer su autoridad. Pensemos por un momento, mis hermanos. Adán no se rebeló abiertamente, simplemente eligió actuar por su cuenta. Así sucede muchas veces hoy. Decisiones silenciosas, justificadas, sin medir el alcance. Y nuestra responsabilidad es mayor, mis hermanos, porque conocemos la historia y sus resultados. Y la luz que tenemos hoy, mis hermanos, elimina toda excusa. Párrafo 2. Adán se rindió a la tentación, y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa a efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresa de Dios. Lo que es una negación virtual de Dios, un rechazo de las leyes de su gobierno. Y este párrafo nos ayuda a entender qué es realmente el pecado. Y el pecado, mis hermanos, no se define por lo grande o pequeño del acto, sino por a quién se desobedece. Ese es el punto. Cuando la voluntad humana se impone sobre la divina, comienza el conflicto. Y el problema no fue el fruto, fue la decisión que Adán tomó. Desobedeció a un mandato divino que le había sido dado. Párrafo 3. Cuando se erigen las leyes del yo, la voluntad se torna suprema, y toda vez se presenta la elevada y santa voluntad de Dios para ser obedecida, respetada y honrada. La voluntad humana se inclina a actuar según sus propios designios, a seguir sus impulsos, y se plantea así una controversia entre el agente humano y el divino. Y aquí entramos, mis hermanos, en este párrafo, en una lucha que todos conocemos.
Y cada corazón enfrenta una batalla diaria entre el yo y Dios. Cuando el yo gobierna, la voz de Dios se vuelve incómoda, porque no quiero hacer la voluntad de Dios, sino quiero hacer mi propia voluntad. Entonces eso es una batalla, hermano, muy incómoda y difícil, ¿no? Y también, mis hermanos, la obediencia deja de verse como necesidad y se percibe como opción. Así se gesta la resistencia espiritual, mis hermanos. Si nosotros queremos llegar al reino de Dios, mis hermanos, y entrar por esas puertas, debemos de morir al yo y depender más de Dios. Porque hay una batalla constante, mis hermanos, diaria, entre el yo y Dios. Y el yo solamente causa destrucción y Dios solamente quiere para nosotros la restauración. Párrafo 4. La caída de nuestros primeros padres rompió la cadena áurea de la obediencia implícita de la voluntad humana a la divina. La obediencia ya no era considerada como una necesidad absoluta. Los seres humanos siguen sus propios pensamientos, de los cuales dijo el Señor, refiriéndose a los habitantes del mundo antiguo, que eran de continuo solamente el mal. Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cómo? Como un hombre he venido para hacer su voluntad, oh Dios, y ante las acusaciones de los judíos se irgió con la pureza, virtud y santidad de su carácter. Y los desafío, ¿quiénes de vosotros me redarguye de pecado? Esto nos explica, mis hermanos, por qué obedecer no siempre resulta natural. Y desde la caída, seguir a Dios requiere una decisión consciente, mis hermanos. Una decisión diaria, un acercamiento diario. ¿Por qué? Porque Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, mostró que la obediencia es posible viviendo como hombre, porque Él la obtuvo y Él lo hizo. Pero simplemente nosotros debemos de estar plenamente confiando en el Padre como Él lo hizo, estando conectado a Él. Cristo no vino solo a perdonar, sino a restaurar la obediencia, mis hermanos. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Y nosotros debemos de hacer lo que Él hizo si nosotros queremos tener la vida eterna y estar confiado plenamente en nuestro Padre Celestial. Último párrafo. No debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino según nuestra naturaleza redimida por el Hijo de Dios. Por la justicia de Cristo seremos perdonados y estaremos en pie ante el Señor como si nunca hubiésemos pecado. Nunca tendremos las fuerzas necesarias si nos inclinamos a pensar qué habríamos hecho si fuéramos ángeles. Hemos de volvernos con fe a Jesucristo y manifestar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Y este pensamiento, mis hermanos, nos llena de esperanza. Dios no espera perfección angélica, sino dependencia diaria, mis hermanos. Debemos depender de Dios. No obedecemos con nuestras fuerzas, sino apoyado de la justicia de Cristo. Porque ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo puede? Yo. ¿Quién me fortalece? Cristo. Entonces debemos de tratar de depender diariamente de Él. En Cristo Jesús, mis hermanos, nosotros somos perdonados y fortalecidos para vivir en obediencia. Y en el camino a Cristo, la hermana, la sierva del Señor, dice: cada acto de desobediencia trae su consecuencia,
pero cada acto de obediencia fortalece el alma. Amén, mis hermanos, por eso. Y mis hermanos, cada mañana Dios nos llama a salir de los escondites del temor y a volver a su presencia. Y esperando, mis hermanos, que estas reflexiones nos ayuden a vivir con un corazón sensible y una voluntad dispuesta a obedecer. Y los sigo animando a seguir reuniéndonos cada mañana para comenzar el día caminando con Dios. Y con esta verdad en nuestros corazones, acerquémonos ahora a Dios en oración. Oremos. Señor, reconocemos que el pecado trae consecuencias dolorosas. Líbranos de justificar la desobediencia y ayúdanos a elegir su voluntad cada día. Gracias por Jesús, quien es que nos restaura y nos guía por el camino de la obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Bendiciones.